Buenas noches, les saluda Gina Guaitaya, asesora del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al diplomado en alta especialización fisioterapia respiratoria en el módulo ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Está a cargo del doctor Cristian Cárdenas Moreno. Para el buen desarrollo de esta ponencia se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente lo solicite. Y los que tienen dudas y consultas, el doctor al finalizar la clase podrá resolverlas. Buenas noches, doctor Cristian Cárdenas. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, Gina. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional, Galenos, por encontrarnos hoy. Bien, me presento, un placer. Mi nombre es Cristian Cárdenas. Soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la capacitación propuesta. Me interrogo si el audio es bueno, ¿me escuchas bien? Y doctor, se le escucha bien. Dale, perfecto, muchas gracias. Bien, visualizan las diapositivas de la misma manera en que yo los veo, la calidad de la imagen es buena. ¿Me Sí, confirmas, doctor. Gina? Sí, doctor, se visualiza. Dale, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Bien, la ventilación mecánica invasiva y no invasiva es un tema primordial, ¿no?, para tener en cuenta dentro de diferentes ambientes hospitalarios, dentro de ellos la sala de urgencias. Debe de ser de vital importancia como conocimiento para el personal de médicos de urgencias generalmente, para poder reconocer, ¿ya?, la falla respiratoria, el aumento en la expectativa de vida, ya que pues las depresiones respiratorias son temáticas que no dan tiempo extra. Es necesario saber la necesidad de intubar en urgencias, donde es un procedimiento frecuente que puede darle la oportunidad de vida a diferentes pacientes en estado crítico. Luego de asegurar la vía aérea, importante, el manejo básico del ventilador, el traslado de quirófano o a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, dependiendo el diagnóstico previo de ingreso del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces ya hay pacientes que requieren intubación, vienen por múltiples hallazgos, ¿ya? Pero lo que son a veces las fracturas son temas que se dejan después de la evolución respiratoria del paciente. Entonces, primordial asegurar la vía aérea, darle la estabilidad al paciente. Posteriormente, si se cuenta con la unidad de cuidados intensivos, pasarlo a una unidad, ya cuando el paciente se encuentra en una mejoría respiratoria y haya la necesidad, entonces ya habrá tiempo para poder corregir todas las fracturas y demás procedimientos que no son catalogados como una urgencia. Bien, para la introducción es necesario que el especialista en urgencias se familiarice igualmente con los ventiladores, contar con una amplia gama de patologías que requieren ventilación, periodos prolongados de ventilación en la unidad de urgencias. No es posible aplicar una única estrategia ventilatoria a todos los pacientes y poder identificar las diferentes complicaciones que pueden surgir en la ventilación mecánica. Bien, para hablar de ventilación mecánica, entonces vamos a catalogarla o clasificarla en dos. Ya está la ventilación mecánica invasiva y la no invasiva. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar ya con la ventilación mecánica.
Entendemos que el término ventilación, a modo general, hace referencia a aquel intercambio de gases entre la sangre y otros tejidos y la utilización de oxígeno por los tejidos, los cuales se conocen en conjunto como respiración interna. La ventilación, por su parte, vamos a catalogarla como aquel proceso mecánico que mueve aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces nos vamos a la clasificación de ventilación mecánica, entendida como aquel procedimiento de sostén utilizado de modo transitorio durante el tiempo necesario hasta la recuperación del paciente para que se pueda reasumir ya posteriormente la ventilación espontánea. Dentro de la ventilación mecánica es necesario poder identificar la hipoxemia, ya la neumonía, el distrés respiratorio, la insuficiencia ventilatoria. Ya dentro de estas vamos a encontrar diversas enfermedades, ya como la EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma y la debilidad muscular. Poder identificar el shock y la ventilación mecánica dentro de un paciente que se encuentra en estado de coma. ¿Cuál es el propósito, la finalidad primordial de la ventilación mecánica? Oye, esto es importante. Primero que todo, la intención siempre es corregir la hipoxemia, ya que es la falta de oxígeno. Conseguir una ventilación adecuada cuando no hay agotamiento muscular respiratorio. Cuando la ventilación espontánea del paciente es una carga excesiva de trabajo en un sistema cardiovascular, ya el cual se va a encontrar previamente comprometido. La intubación siempre va a ser con el objetivo ya de proteger la vía aérea, ya y darle una segunda oportunidad mientras el paciente comienza a evolucionar por sí mismo. Dentro del proceso de la ventilación mecánica vamos a encontrar dos momentos. Inicialmente está el periodo de la enfermedad aguda, ya en el cual hay que adaptar el paciente posteriormente al respirador. Y encontramos ya de forma secundaria el periodo de recuperación. Decimos entonces que adaptar el respirador a las necesidades del paciente. ¿Por qué? Porque el respirador tiene la opción ya y la facilidad de poder programarlo de acuerdo a las indicaciones previas, ya que nos interprete o nos dé el internista. He tenido la oportunidad de trabajar en la unidad de cuidados intensivos junto a los fisioterapeutas y al médico internista o intensivista también, ¿ya? Y el ventilador mecánico es un equipo, es un dispositivo, el cual es muy complejo de utilizar, ¿ya? Tiene diferentes variantes, pero dentro de ellas tiene también la facilidad de poder siempre adecuar, ¿ya?, el proceso de ventilación de acuerdo a la necesidad particular del paciente. ¿Por qué? Porque todos los pacientes vienen por necesidades diferentes y particulares. Bien, dentro de la ventilación mecánica entonces encontramos dos, está la invasiva y no invasiva. Decimos entonces que el inicio de la ventilación mecánica vamos a encontrar por su parte el IOT, ¿ya? O la intubación orotraqueal, ¿ya? El IOT es como se conoce a las siglas. Dentro de estas vamos a ver inicialmente el oxígeno, ¿ya? El dispositivo de la bolsa válvula máscara, ¿ya? También conocido como BBM, que es el nombre técnico con el cual se conoce. En algunos lugares suelen llamarlo ambú, ¿ya? Pero el ambú no es el dispositivo, el ambú es simplemente una marca, ¿ya? De el dispositivo BBM, ¿ya? Que es bolsa válvula máscara. Está el laringoscopio, ¿ya? La aspiración, las ondas de aspiración, las cuales tienen que ser flexibles, ¿ya? O rígidas, dependiendo. Y el respirador, el cual debe ser probado con anterioridad y calibrado. Ya para la calibración del mismo es necesario, ya, que se haga un mantenimiento siempre preventivo por parte del personal de ingenieros biomédicos, quienes tienen la aprobación y el conocimiento, ya, para poder
programarlos y mantener los equipos en un buen y perfecto estado. Luego de la intubación orotraqueal es necesario auscultar al paciente, primero de forma inicial en el estómago, observar la saturación de oxígeno y posteriormente fijar el tubo para conectar al respirador. ¿Por qué? Es necesario siempre verificar el estómago, ya para saber que el tubo se encuentra en el lugar indicado y no se fue directamente para el tracto digestivo. Esa es la importancia de poder auscultar y verificar el estómago. Posteriormente, también es necesario realizar una ayuda diagnóstica ya por medio de radiografía convencional para poder visualizar ya si el tubo por su parte está selectivo o al contrario, pues quedó en la ubicación correcta ya y no se fue de pronto, llamémoslo de esta manera, inclinado hacia un lugar específico. Bien, esta es una técnica que utiliza una máquina, ya, la cual se conoce con el nombre de respirador, que sustituye de manera total o de forma parcial el trabajo respiratorio del paciente. Esta es una medida de soporte. Un respirador, por su parte, se conoce como un generador de presión positiva en la vía aérea durante la inspiración, el cual va a suplir la fase activa del ciclo respiratorio. Este va a sustituir a los músculos, ¿ya? Inicialmente el diafragma y el de la pared torácica. La expiración es pasiva, ya es impulsada por la retracción de los pulmones y de igual manera ya por la pared torácica. ¿Qué partes, ya, o qué lugares específicos es necesario poder identificar dentro del ventilador mecánico? Dentro de ellas, inicialmente el panel de programación, ¿ya? ¿Cuál es el tablero de control de todo el equipo? La rama 1, ¿ya? Que es el sistema de humificación activo, y la rama E, que es el circuito del paciente, o la rama inspiratoria y expiratoria. Eso en la parte anterior, ya es decir, en la parte frontal del ventilador mecánico. Ya en el lugar posterior del ventilador mecánico se van a encontrar conectores de aire a alta presión y conectores de oxígeno a alta presión. Dentro del panel de programación ya vamos a poder verificar diferentes aspectos, ya como lo son las gráficas, como lo son los datos del paciente, la pantalla de programación e inclusive verificar si se encuentra activada una alarma silenciosa. ¿Por qué? En las unidades de cuidados intensivos, que es donde generalmente se van a usar los respiradores mecánicos, siempre estos equipos en el momento en el que tienen alguna fuga, ¿ya? O que se encuentran bloqueados, ¿ya? O no están trabajando de la manera adecuada, o inclusive, ¿ya? Si el equipo, si el paciente entra en un estado complejo, ¿ya? El ventilador por su parte va a comenzar a sonar y nos va a indicar que hay problemas y fallas. Estos son dispositivos que suenan bastante duro, tienen un audio muy elevado, ¿ya? Y la alarma es una excelente manera de poder mantener, ¿ya? El paciente bajo vigilancia las 24 horas del día. Bien, en las unidades de cuidados intensivos esto se maneja de forma conjunta, ¿ya? Entonces, aunque yo no he manejado un respirador, ¿ya? O ventilador mecánico, sí he trabajado en unidades de cuidados intensivos, ¿ya? Junto a los fisioterapeutas y se trabaja en conjunto. Entonces, igualmente ellos le enseñan a uno la manera básica, ya en su momento cuando trabajé como enfermero en estas unidades, mm, ellos nos enseñaban ya la forma básica de poder identificar ya las mayores anormalidades visibles dentro del ventilador mecánico. Y es bueno trabajar siempre de forma conjunta, ¿ya?
no por el tema de que son funciones que no correspondan, porque sencillamente la integridad del paciente es un motivo, ¿ya?, primordial, y tiene que ser realmente el objetivo, ¿ya?, y la parte asistencial de todo el equipo de trabajo, ¿ya?, para poder asegurar el correcto estado de salud del paciente. Bien, dentro de estos lugares, ya son una excelente escuela, ya porque inclusive se pueden realizar procedimientos de intubación orotraqueal, ya se puede trabajar muy de la mano, ya con el médico internista y con el intensivista para realizar algunos procedimientos dentro del paciente, previamente con la autorización, ya, y pues con el acompañamiento permanente del especialista. Objetivos clínicos de la ventilación mecánica. Importante poder revertir la hipoxemia aguda. A esto vamos a hacer alusión, ya, un dióxido de carbono mayor a 60 y una saturación mayor a 90. Por otro lado, revertir la acidosis respiratoria, poder revertir la dificultad respiratoria, la prevención o reversión de atelectasias, revertir la fatiga de músculos ventilatorios, poder permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular y disminuir el consumo de oxigenación a un nivel sistémico o miocárdico. Posteriormente, disminuir la presión intracraneana o PIC y estabilizar la pared torácica. Importante también verificar el circuito del paciente, ¿ya? Poder verificar que éste se encuentre sin ningún tipo de obstrucción, ¿ya? Por este motivo, ya es que los circuitos suelen ser de un color transparente, ¿ya? Para poder visualizarlos de una manera adecuada. Importante que estos circuitos ya se puedan cambiar, es el deber ser, ¿ya? Con cada paciente, si los insumos, ¿ya?, y si el estado y la manera en que administran el hospital, ¿ya?, y la unidad a la cual se esté asignado, es necesario hacer este tipo de sugerencias para cuidar siempre la estancia del paciente dentro de la misma. ¿Por qué? Yo he trabajado en hospitales públicos y en hospitales privados. ¿Ya? En los hospitales privados sí se realiza el cambio del circuito del paciente, ya por prevención a la seguridad del mismo, pero en los hospitales públicos, al ser a veces los insumos tan reducidos, no es el deber ser, ¿ya? Pero en este tipo de lugares, de pronto un poco más alejados del Estado y desmaterializados, ya igualmente dejados siempre como una parte olvidada, ya muchas veces no se dan los recursos ni se envían los insumos porque pues tienen que llegar por avión. Entonces en este tipo de lugares a veces lo que se hacen son lavar los circuitos, ¿ya? No es el deber ser, pero pues son situaciones muy, muy precarias dentro de la salud. Indicaciones: falla de la ventilación alveolar, hiperextensión endocraniana, hipoxemia severa, profilaxis frente a la inestabilidad hemodinámica, el aumento de trabajo respiratorio, poder verificar un tórax inestable y una frecuencia respiratoria mayor a 30 o a 35. Indicaciones de ventilación mecánica. Entonces, dentro de la ventilación mecánica, vamos a tener en cuenta la medida y el valor crítico. ¿Listo? Entonces, dentro de la medida respiratoria, la frecuencia respiratoria debe ser superior a 35. Por otro lado, tenemos la fuerza inspiratoria negativa. Dentro de esta, es importante tener en cuenta que sea menor a 20. Dentro de la capacidad vital, esta debe ser inferior a 10 ml. Dentro de la ventilación minuto, ya esta debe ser inferior a 3 y mayor a 20. Dentro del intercambio gaseoso, ¿ya?, vamos a encontrar, por otro lado,
una serie de presión arterial de oxigenación, ¿ya? Con oxígeno, inferior a 50 mm. Por otro lado, vamos a encontrar un shunt mayor al 20%, y vamos a encontrar ya una presión parcial de dióxido de carbono alterada aguda mayor a 50 mm. Dentro de las complicaciones de la ventilación mecánica, la podemos traer a colación en la noche de hoy. La toxicidad por oxigenación, ya concentraciones mayores al 60% por más de 48 horas. Situaciones renales con disminución del flujo sanguíneo renal. Y la injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Ya dentro de esta vamos a clasificarlas en un barotrauma, un volutrauma, un atelectrauma y un biotrauma. ¿Qué complicaciones se suelen identificar dentro de la ventilación mecánica? Inicialmente, algunos gastrointestinales, bien sea por hipoperfusión o por aumento de la pía. Y hemodinámicos, vamos a tener en cuenta algunos aspectos, como lo son la disminución del retorno venoso. Dentro del aspecto neurológico, vamos a encontrar el aumento de la PIC, o de la presión intracraneana, y por otro lado, vamos a encontrar ya igualmente una disminución de la PPC, oído. Cuando hablamos de la PIA, ya estoy haciendo alusión a la presión intraabdominal, la cual también se tiene que realizar exámenes de control ya para poder verificar la presión de la misma. En la calidad infecciosa vamos a poder verificar la vía aérea artificial, el biofilm acumulado en el TOT. Cuando hablamos del TOT, estamos haciendo alusión al tiempo total del ciclo respiratorio. Por otro lado, y no menos importante, está la colonización orofaringea. Tipos de respiración en ventilación mecánica. Ya, tema importante. Poder identificar las que son cicladas por el ventilador y las cicladas por el paciente. Dentro de las que vemos cicladas por el ventilador, encontramos entonces las mandatorias, las iniciadas, limitadas y ciclada por el ventilador mecánico. Y posteriormente, ya también vamos a encontrar las asistidas, las cuales son iniciadas por el paciente, limitadas y cicladas por el ventilador. Por otro lado, encontramos entonces las cicladas por el paciente. Estas son con soporte o espontáneas dentro de la clasificación. Con soporte vamos a encontrar aquellas que son iniciadas y cicladas por el paciente, limitadas netamente por el ventilador. Finalmente, ya en aquellas espontáneas se van a poder identificar aquellas que son iniciadas, limitadas y cicladas por el paciente. Preparación del ventilador. Entonces, primero que todo, ya conectarlo siempre a una fuente eléctrica. Ya son equipos que funcionan con red eléctrica. Conectar los circuitos de oxigenación y aire a las tomas empotradas respectivas. Ensamblar el circuito respiratorio, siempre con medidas de higiene y una asepsia adecuada, uso de guantes estériles y de mascarilla. ¿Listo? ¿Por qué estériles? Porque va a ser la manera en que vamos a prevenir el ingreso de microorganismos dentro de la cavidad respiratoria del paciente. Entonces el circuito siempre se tiene que manejar ya como un dispositivo estéril, con las medidas adecuadas, como inicialmente un lavado de manos y posteriormente una correcta postura de guantes estériles. Encender el ventilador y realizar los test de fuga. El sistema estanco, ya depende del modelo del ventilador. Dejar funcionando con el pulmón de prueba.
Y posteriormente, ya cuando se realice esta inspección de los ventiladores, ya ahí sí preparar el paciente de forma posterior. Programación básica del ventilador. Dentro de la ventilación básica, ya hay la programación del ventilador. Vamos a colocarlo en un modo asistido controlado, ¿ya? También llamado ACMV. Se va a colocar una FIO ya de 100% para saturación de 2 a 92%. Con control gasométrico, el cual se va a disminuir. Lo ideal siempre es llegar a una FIO inferior a 50% en el menor tiempo posible. Dentro de la sensibilidad se va a colocar una presión de 0.5 a 2.0, un flujo de 5 litros por minuto, una frecuencia respiratoria de 12-16, tener entonces siempre en cuenta, ¿ya? Que en los pacientes adultos esta es de 12 a 20 y pues obviamente varía ya el uso de un ventilador mecánico de un paciente adulto a un niño. Dentro del flujo inspiratorio ya se va a tener en cuenta el tiempo inspiratorio y el tipo de onda de flujo inspiratorio, ¿ya? El cual puede ser cuadrada, descendente y sinusoidal. ¿Qué modos de ventilación podemos interpretar? ¿Ya? Tenemos entonces tres inicialmente. Tenemos el controlado por volumen, el controlado por presión y el dual. Dentro del controlado por volumen, ya vamos siempre entonces a verificar una constante de volumen. La presión, la cual tiende a variar, el pulmón del paciente, la pared torácica y el circuito respiratorio del ventilador, el cual suele ser corrugado. Entonces, estos son algunos aspectos importantes ya para las variaciones de presión que se van a encontrar. Dentro de los modos, entonces encontramos CMV, ACMV y AC, así como SIMV. Tenemos entonces la CMV, ¿ya? La cual es la ventilación mandatoria y continua. Dentro de este soporte ventilatorio, ya decimos que es mandatorio, ya puesto que el ventilador es quien comanda en forma continua. Dependiendo de quién inicie el ciclo respiratorio, se puede hacer de dos maneras, es decir, tiene una subclasificación, el cual es CMV, donde el ciclo lo inicia el ventilador, y ACMV, donde el ciclo respiratorio lo va a iniciar es el paciente. Entonces, esta vendría siendo la variante. Los pacientes con lesiones del sistema nervioso central que no tienen ningún esfuerzo o con ningún mínimo esfuerzo, va a ser una indicación previa para este tipo de ventilación mandatoria continua. También tener en cuenta diferentes indicaciones como lo son la contraindicación del esfuerzo inspiratorio en tórax inestable y la anestesia, la cual es para garantizar un nivel adecuado. Estas serían las indicaciones previas para este tipo de ventilación. ¿Qué ventajas vamos a tener? Entonces, inicialmente nos permite regular el estado ácido-base y el control adecuado de la ventilación alveolar. Nos va a disminuir el trabajo respiratorio del paciente. Dentro de las desventajas notorias, este puede incrementar el trabajo respiratorio al no permitir respiraciones espontáneas y dar la sensación de falta de aire. Por otro lado, contamos entonces con una sincronía ya del paciente ventilador y va a requerir el empleo de sedación o relajación. Estas son algunas de las desventajas más notorias, así como tener en cuenta que el uso prolongado de la misma puede causar debilidad muscular y atrofia muscular, ¿listo? Así como neumonía. Es algo, llamémoslo, muy normal, ¿ya? Que posteriormente una intubación orotraqueal, una intubación prolongada, donde el paciente se encuentra en un estado de sedación continua, va a tener una estancia hospitalaria bastante amplia,
que posteriormente el paciente ya vaya a adquirir algún tipo de neumonía, ya eso entra dentro de algunas actividades nosocomiales. Por otro lado, tenemos entonces el CMV, ya, el cual es asistido y controlado. Dentro de este tipo es necesario programar un nivel de sensibilidad. El paciente puede iniciar los ciclos respiratorios y el ventilador, por su parte, nos va a ayudar a detectar este esfuerzo, ¿ya? Y lo va a asistir como un volumen programado, como una ventilación asistida. En este tipo de ventilación mecánica nos va a brindar un número programado de respiraciones por minuto con un volumen tidal, ¿ya? El cual también se puede programar. ¿Qué ventajas y desventajas podemos encontrar dentro del modo ACMV? Dentro de las ventajas, inicialmente un soporte ventilatorio total, el cual va a ser constante. Vamos a notar una respiración espontánea, la cual puede incrementar la frecuencia respiratoria de la ventilación mecánica para poder cubrir las demandas necesarias. El paciente controlado en cuanto a la ventilación. También una ventilación mecánica controlada, ¿ya? Por el patrón ventilatorio y va a garantizar la frecuencia respiratoria de respaldo. Por otro lado, entonces nos vamos a enfrentar a algunas desventajas como lo son un posible ajuste inadecuado a la sensibilidad, la presión pico, ¿ya? La cual va a ser muy variable, muy inestable, un alto riesgo de compromiso cardiovascular, una desincronía del paciente al ventilador y una injuria inducida por la ventilación mecánica, la cual puede ser o un bolotrauma o un biotrauma. Dentro del SIMB, ¿ya? Que es la ventilación intermitente mandatoria sincronizada, vamos a encontrar que el paciente recibe una cantidad programada de respiraciones mandatorias con un volumen tidal programado y dentro de estas respiraciones el paciente por su parte puede iniciar respiraciones espontáneas cuyo volumen tidal va a depender del esfuerzo a modo de ir destetando el paciente poco a poco de una manera muy controlada. Allí vamos a poder entonces verificar algunas ventajas y desventajas notorias. Entonces, dentro de las ventajas son pacientes que pueden respirar de forma espontánea. Entre las respiraciones de respaldo, vamos también a encontrar un buen mantenimiento de los músculos respiratorios activos. Y dentro de las desventajas, entonces es necesario poder identificar la hipoventilación, la cual puede ocurrir cuando el paciente disminuye la respiración espontánea, el aumento del trabajo respiratorio a baja frecuencia respiratoria programada y la presión pico variable. Allí vamos entonces también a observar la alcólisis respiratoria e hiperventilación, las cuales tienden a ser probables. ¿Qué indicaciones hay que tener en cuenta? Primero que todo, esto es una decisión compleja, ¿ya? Inclusive por eso siempre antes de realizar un proceso, ¿ya? De intubación en ventilación mecánica, se tiene que dejar un documento firmado donde se autorice, ¿ya? Total reanimación, ¿ya? Y la ventilación por parte del paciente. Dado el caso de que sea un menor de edad o sea un paciente limitado en cuanto a la toma de decisiones y sea previsto de un tutor, ya es el quien tiene que tomar la decisión junto a la familia. La indicación para la intubación orotraqueal y ventilación mecánica es pensar en ello. Dentro de la intubación orotraqueal no es un acto de debilidad, ¿ya? Simplemente una manera de poder dar una segunda oportunidad, ¿ya? Y ayudar por medio de diversos recursos y equipos, ¿ya? Poder subir, ¿ya? Y brindar más estabilidad al sistema respiratorio para que posteriormente el cuerpo asimile y con ayuda del mismo, pues se pueda comenzar a dar una mejoría y una evolución adecuada. Iniciar la ventilación mecánica no es el beso de la muerte como generalmente se suele asociar,
Debe tener entonces presente que, si bien es cierto, hace un par de años ya salimos de una pandemia global donde los terapistas respiratorios de todo el equipo del área de la salud jugó un papel muy importante con todas las intubaciones orotraqueales y con la ventilación mecánica, dando inclusive ya una segunda oportunidad y un empujón extra a aquellos pacientes que tenían dificultad respiratoria, ¿ya? Y tenían compromiso de forma total. Paciente que no es capaz de mantener una ventilación adecuada, es una indicación previa ya para una intubación orotraqueal con ventilación mecánica. Necesario controlar la ventilación para impedir el colapso de otros órganos e igualmente funciones. Dentro de estas indicaciones vamos a encontrar entonces fallas respiratorias hipoxémicas, hipercápnica, aumento del trabajo respiratorio, compromiso neuromuscular de la respiración, choque refractario, inestabilidad de la pared torácica, aumento de la PIC, relajación muscular y sedación y protección de la vía aérea. ¿Cómo evaluar las necesidades de la ventilación mecánica? Pues es inicialmente por clínica, ya de acuerdo al diagnóstico que tenga el paciente, de acuerdo a los signos, síntomas, ya, y lo que se pueda evaluar, inferir de acuerdo a las ayudas diagnósticas, la verificación de la saturación adecuada, poder verificar una PAFI, ya, que sea inferior a 200 y un pH inferior a 7.3. Y si esta va a ser una manera de reversibilidad dentro de la enfermedad, ¿no? Es bueno siempre tener ese cuestionamiento total. Objetivos de la ventilación mecánica. Entonces, dentro de los objetivos están los fisiológicos, que es mantener el intercambio gaseoso, el incremento de volumen pulmonar, la reducción del trabajo respiratorio. Por otro lado, tenemos los clínicos, como lo son la protección de la vía aérea, la reversación de la hipoxemia o la acidosis respiratoria y aliviar la dificultad respiratoria, así como prevenir o desaparecer atelectasias. La ventilación mecánica tiene 4 etapas dentro de la respiración. Está el inicio de la inspiración, el cual es ventilador o paciente. Se va a proveer una respiración, la cual va a ser determinada entonces por presión, volumen o flujo. Y para la inspiración vamos a tener en cuenta el tiempo inspiratorio. Posteriormente se va a abrir la válvula expiratoria para un mecanismo pasivo. Modos ventilatorios. Entonces, dentro del tipo de respiración encontramos los espontáneos, la mandatoria y la asistida. Términos y parámetros. Los objetivos adecuados se van a realizar en cumplimiento a las demandas metabólicas, donde se van a tener en cuenta entonces el volumen tidal, la ventilación minuto, la presión pico, la cual tiene que ser máxima, y la PEP o presión positiva al final de la expiración, que va a impedir el colapso alveolar, así como una FiO2 ya de inicio de 1.0 en una disminución gradual. Modos ventilatorios, aquí podemos entonces asociar ya la definición con las siglas de cada uno. Dentro de la respiración espontánea, vamos a poder tener en cuenta siempre que el ventilador pues, va a dar una presión inspiratoria suplementaria a cada respiración. Tener en cuenta que a partir de esta, los ventiladores modernos tienen también una alarma de apnea, ¿ya? Para tener siempre un mayor control del paciente. Dentro de la ventilación mecánica controlada, entonces se van a ignorar los esfuerzos inspiratorios del paciente, se va a hacer un soporte total, una respiración mandatoria, disparada y ciclada por tiempo y va a depender de la frecuencia programada. A partir de la CB se va a tener entonces una adaptación, un modo más frecuente usado pues, en la actualidad. ¿Ya? Este viene siendo el más general, el que mayor se conoce. Este va a ser iniciado por el paciente o por la máquina y nos va a ayudar a disminuir el trabajo respiratorio, a tener una menor sensación de sedación y no necesita pues relajación como tal.
¿Qué indicaciones va a tener en cada uno? Entonces, el ACV y el CMV, o en volumen, va a tener dentro de indicaciones pacientes sin esfuerzo respiratorio, fatiga de músculos respiratorios, bajo gasto cardíaco para disminuir el consumo de oxígeno, toras inexables y patologías del sistema nervioso central. Estos son algunos cuidados de enfermería para poder disminuir el riesgo de la infección, tener en cuenta el manejo de secreciones, el intercambio de calor y humedad y el uso del humidificador de forma adecuada. Estos son otra serie de cuidados ya para poder disminuir el riesgo de infección, tanto en la aspiración, así como en la laceración de la piel y la mucosa oral, ya cuando se vaya a fijar ya el tubo orotraqueal. Importante tener en cuenta el adecuado manejo de las mismas para poder evitar las úlceras por presión. Cuidados de enfermería para el control de la ansiedad, monitoreo continuo de enfermería, monitoreos no invasivos. Listo, ya vamos a dar por terminada la ventilación mecánica. Me gusta siempre que pues el tema se pueda abordar de una forma bastante amplia, ¿ya? Y no haberlo dejado como tan superficial, ¿ya? Posteriormente vamos a hablar de la ventilación mecánica sin diod. Esta tiene diferentes efectos beneficiosos, tanto clínicos como analíticos. Estos son derivados de la aplicación de presión positiva procedente a un ventilador. El éxito o fracaso dependen de la gravedad de la enfermedad. Siempre tener en cuenta que la falla respiratoria hipercápnica se correlaciona con la mayor tasa de éxito con la ventilación. Dentro de los efectos, entonces vamos a tener en cuenta ya el reposo muscular efectivo. Vamos a tener en cuenta, por otro lado, la ventilación alveolar dentro del proceso de inspiración y en expiración, el reclutamiento de alvéolos, el cual se va a contrarrestar con la PEP. Dentro de estos diferentes modos ventilatorios, ya de ventilación mecánica no asistida y asistida, vamos a hablar del CPAP. ¿Ya? El CPAP es un equipo, es un dispositivo de presión positiva en forma continua a través de un ciclo respiratorio, tanto en la inspiración como en la expiración. Va a tener una reducción del colapso y mejoría de la oxigenación y el aumento de la presión intratorácica y pleural con disminución del retorno venoso de la precarga. El CPAP, hay que tener en cuenta que este no asiste activamente a la inspiración, solo es eficiente si el paciente respira posteriormente de forma espontánea. Por lo tanto, si el paciente presenta apnea total, no hay que proveer ningún tipo de ventilación. Dentro de los modos ventilatorios del BiPAP, ¿ya? Por su parte vamos a encontrar que esta es una ventilación controlada por presión con dos niveles del CPAP, las cuales van a ser aplicadas por un periodo de tiempo, permitiendo la respiración espontánea del paciente dentro de los dos niveles. Este flujo nos va a ayudar a generar que a partir de estas maneras, primero de forma mecánica, mediante la alternancia entre los dos niveles de presión y secundariamente ya por la acción de los músculos inspiratorios. Durante dicho proceso, la válvula expiratoria va a permanecer cerrada. Dentro del BiPAP, este va a reaccionar incluso ante leves incrementos de la presión de la vía aérea, ¿ya? Conocida como válvula expiratoria controlada. Dentro de los modos ventilatorios del BiPAP, entonces vamos a traer a colación que este modo espontáneo, el equipo inicialmente va a ciclar de EPAP a IPAP y el inicio asistencial respiratorio, una vez ya posteriormente el flujo inspiratorio del paciente exceda un nivel predeterminado, usualmente tan bajo, más o menos a 40 ml, por más de 30 segundos. Dentro de los objetivos ya, de la ventilación mecánica,
Vamos a anotar entonces la oxigenación, la ventilación y la máxima comodidad. Dentro de la oxigenación vamos a encontrar unos niveles de PEP máximos tolerables hasta alcanzar la menor FiO2 posible. Por otro lado, dentro de la ventilación se va a encontrar un nivel de asistencia o IPAP con una máxima tolerable, ¿ya? Hasta poder conseguir la ventilación a 5 ml en obstrucción y 10 en no obstrucción. Por otro lado, la máxima comodidad y control de la apnea, reduciendo de esta manera la frecuencia respiratoria, donde el trabajo de los músculos accesorios y la mejoría del intercambio gaseoso, pues siempre va a ser bastante notable. Por otro lado, tenemos entonces el interfaz, ya el interfaz es ideal bajo un espacio muerto, liviano, transparente, de buena adaptación, y pues este tiene la ventaja de que es sellado con baja presión sobre la piel y es un costo muy reducido, entonces podemos encontrarlo en hospitales con un nivel mediano de tensión, inclusive bajas. Esta máscara facial ya siempre tiene una mayor presión con menos fuga, tiene una menor cooperación que va a permitir la respiración bucal, pero es menos confortable, impidiendo la comunicación oral y limitando también de esta manera la ingesta. Entonces hay que tener en cuenta, ya si una buena escuela fue la pandemia, que con el uso de todos estos equipos, pues van a generar ansiedad en el paciente, ¿ya? Porque sí o sí pues, está teniendo dificultad respiratoria. Entonces poder ayudarle a manejar la ansiedad es vital, ya hacerle un acompañamiento asistido, llámese por parte de los técnicos de enfermería, algunos cuidadores o familiares, ¿ya? E inclusive todo el equipo profesional del área de la salud en conjunto, para poder verificar que el paciente no se retire los dispositivos, porque puede entrar ya en un proceso bastante complejo donde la ansiedad le va a jugar un papel desfavorable y pues el no sentir que puede respirar y si no tiene un acompañamiento permanente, muy seguramente va a terminar con la vida del paciente. Esto así como pasó en muchos casos donde pues, la cantidad de pacientes eran bastantes, ya el personal muy reducido y pues tristemente no se podía hacer un acompañamiento permanente a cada uno de estos, ya y el poder haber manejado la ansiedad, ya si es muy complejo por falta de personal, poder manejar unos niveles de sedación mediana con ayuda del personal de medicina, de acuerdo a las indicaciones del internista, es una muy buena opción para evitar este tipo de problemas secundarios. El interfaz, por su parte, va a tener también una máscara nasal que requiere que la nariz sea permeable y que la boca del paciente se encuentre cerrada para minimizar de esta manera la fuga del aire en enfermedades pulmonales obstructivas. Y a mayor tamaño de la máscara se va a incrementar también un espacio muerto. Ambas necrosis de la piel, excepto la fascia total, dentro de otras alteraciones en la humidificación, distensión gástrica y claustrofobia. Nos va a ayudar a evitar la distensión gástrica, un evento de broncoaspiración, y el soporte ventilatorio debe ser introducido de manera gradual, comenzando con CPAP y agregando presión inspiratoria de soporte en caso de ser requerido. ¿Qué indicaciones clínicas va a tener la EPOC? Una enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, inicialmente una reducción del calibre, disminución de las fuerzas de retracción elásticas, colapso dinámico expiratorio, fatiga muscular, el manejo de la disnea, como frecuencia respiratoria, la contracción muscular, la ventilación de las unidades hipoventiladas, las agregadas al PEP para contrarrestar de esta manera la autoPEP y la evidencia actual, donde la ventilación no asistida va a reducir las indicaciones de intubación endotraqueal y ventilación mecánica en los pacientes con EPOC reagudizado, constituyendo de esta manera una recomendación bastante viable. ¿Qué indicaciones clínicas se pueden tener para crisis asmáticas? Entonces, todo lo que son hiperinsuflaciones pulmonales, hipoxemias
con hiper de CO2, con hipo de CO2 o normo de CO2, las de tipo 1 agudo y las de tipo 2 subagudo. Dentro de la ventilación mecánica, entonces aquella que sea mayor del RAU por el diámetro del tubo. Dentro de la ventilación no asistida, en pacientes muy seleccionados, ya esto viene siendo en pacientes con hipoxemia leve o moderada, y por otro lado, pacientes con niveles bajos de CPAP o bajo en cuanto al PEP y el BiPAP. ¿Qué beneficios va a tener? Entonces, en tipo 2 y asma intrínseco con hipercapnia. Dentro de las indicaciones con EAP, ¿ya? En esta aplicación es un poco más favorable. Esta tiene un éxito aproximadamente del 80 al 90%. Es la aplicación más favorable, mejora también el intercambio gaseoso, la hipoxemia con hiper de CO2 y va a mejorar también los parámetros clínicos y el pronóstico hospitalario. La enfermedad arterial periférica es una enfermedad con afecciones muy prevalentes y habitual, más que todo en enfermedades vasculares, debido a que al carácter reversible en pocos minutos, pues es una muy buena opción. La acción farmacológica complementaria va a ser el DIU y va a mejorar la presión pre y postcapilar, mejorando de esta manera la difusión alveolar y también de la hipoxemia. En la ventilación no asistida, esta va a ser una elección precozmente, con el EAP, en el cual si no existen criterios de IOT, ¿listo? Intubación orotraqueal. Tener en cuenta entonces que esta enfermedad arterial periférica, por su parte, va a ser una muy buena opción en el momento de poder dar el manejo indicado si no hay criterios de intubación orotraqueal. Por otro lado, en neumonía, vamos a encontrar aquellas de severidad moderada en pacientes seleccionados, aquellos que son inmunodeprimidos, con EPOC, enfermedades pulmonales obstructivas, con un buen manejo de las secreciones. Se debe aplicar de una manera pronta y establecer siempre objetivos claros en cuanto a la disnea, el intercambio de gases. En caso de fracaso, no hay que retrasar la intubación orotraqueal, entonces hay que tener siempre en cuenta que de la ventilación mecánica no asistida, ya si no hay una mejora progresiva, ya se puede pasar a una ventilación mecánica total. ¿Listo? Entonces, primero que todo, pues se van a ver aspectos clínicos del paciente, ya se van a comenzar a quemar opciones, a tomar decisiones siempre de manera progresiva. Entonces, la última intención es siempre inducir al paciente a un coma para posteriormente realizar la intubación, pero pues dado el caso, de acuerdo a la clínica del paciente, de acuerdo a las enfermedades previas que éste posea, si no hay un buen desenlace, ya ni hay una correcta evolución del paciente, pues hay que tomar este tipo de indicaciones. Tener entonces en cuenta que dentro de las indicaciones clínicas de la inmunodepresión, esto nos va a ayudar a mejorar el intercambio gaseoso de la hipoxemia con hiper CO2, el descenso del IOT o la intubación orotraqueal y un menor estadio tanto en la UTI como una menor mortalidad, el trasplante pulmonar y una mayor supervivencia. También vamos a encontrar otra serie de indicaciones clínicas como lo son el Weinig dificultoso. Esta es una alternativa a la reintubación en determinados pacientes. En atelectasias de posoperatorio, en estabilización con CMNI, siempre va a ser administrado bajo una vigilancia estrecha con el objetivo de poder evitar, en casos de fracaso, demandas en el inicio de la ventilación mecánica convencional. El fracaso de la ventilación mecánica no asistida va a ser la hipoxemia refractaria en el EAP, la falla persistente del ventilador, una aplicación tardía por su parte, una técnica incorrecta,
como lo pueden ser fugas, asincronías, interfaces inadecuados y modos ventilatorios, así como una hipercapnia refractaria en patología respiratoria crónica, compresión inadecuada, modo ventilatorio ineficaz y una serie de problemas técnicos. En conclusión, entonces siempre se va a identificar ya aquellos pacientes que requieren soporte ventilatorio dentro de los signos y síntomas, que se vea una disnea moderada a severa, frecuencias respiratorias mayores a 24, alteraciones del intercambio gaseoso. Se va a excluir a aquellos pacientes con contraindicaciones de ventilación mecánica no asistida absolutas, como pueden ser paradas respiratorias, indicaciones directas de intubación orotraqueal y ventilación invasiva. Tener en cuenta entonces que se llama invasivo porque va dentro del cuerpo. Tener presente aquellas obstrucciones fijas de la vía aérea superior, traqueostomías, agitaciones intensivas o fallas de colaboración del paciente, quemaduras o traumatismos faciales, entre otros. Realmente, pues estos son temáticas bastante amplias. Tener entonces presente, ya que por cuestiones de tiempo a veces no se puede abordar ya de forma total, mas sin embargo siempre se va a encontrar todo el material dentro de los diferentes archivos ya que les pueden enviar el personal técnico, ya el personal de comunicaciones con que ustedes hacen contacto dentro de el Centro Internacional de Capacitación Profesional. El tema de ventilación mecánica no asistida, ya, pues no se pudo abordar en su totalidad. Todo el uso de las máscaras totales, las máscaras orofaciales, ya de las máscaras nasales. Más sin embargo, vamos a dejar aquí también el material, ya, para que por favor Gina nos pueda ayudar a poder facilitárselos con mayor brevedad. Tener siempre entonces presente que el personal en salud se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Este es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que busca alivio, ayuda y restablecimiento. Para el profesional en salud, como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede esperar tener éxito como profesional en salud. El verdadero profesional en salud se interesa en el prudente y en el pato, en el orgulloso y el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Es decir, una persona que trabaja siempre por la gente y para la gente. Muchas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo claro? Tener entonces presente que parte del material que no se pudo exponer por falta de tiempo, ya se les va a hacer llegar a través de los diferentes canales de comunicación, ¿vale? Muchas gracias y feliz noche.